Un saludo muy cordial a todos los estudiantes quienes están observando este video. El día de hoy estaremos estudiando el tema número 1, el cual se refiere al futuro. Be going to versus will. Will y be going to se utilizan para expresar el futuro. Tienen una estructura definida que la vamos a estudiar el día de hoy. Utilizamos will para hablar de promesas, resoluciones, decisiones espontáneas, predicciones, nada planeado o intencionado, y utilizamos para expresar voluntariamente para hacer algo. Will tiene una fórmula, la cual nos ayudará a construir oraciones, en sus tres formas: afirmativo, negativo e interrogativo. La fórmula de la forma afirmativa es la siguiente. Necesitaremos un pronombre personal, que en inglés es subject pronoun, o un nombre cualquiera, como ser Juan, María, Carlos, etc. A este le sumaremos el auxiliar will, más el verbo en su forma base. No se olviden que el verbo en su forma base es solamente cómo se escribe el verbo, solito y no así acompañado por nadie. Y a esto lo sumaremos el complemento. El complemento puede ser, en este caso, un sustantivo o puede ser un conjunto de palabras. Por ejemplo, pronombre I, que significa yo, auxiliar will, verbo en su forma base eat, que significa comer, y el complemento pizza, que es un sustantivo. La oración quedará: I will eat pizza. Yo comeré pizza. Otro ejemplo con terceras personas sería she will dance salsa. Ella bailará salsa. Para la forma negativa, de la misma manera, la fórmula nos dice que necesitamos un subject pronoun. A este le sumamos el auxiliar will. Le sumamos la negación, que sería not, más el verbo en su forma base, más un complemento. Por ejemplo, subject pronoun I, auxiliar will, la negación not, el verbo en su forma base, que es eat, comer, finalmente pizza. La oración negativa quedará entonces: I will not eat pizza. Para terceras personas sería la siguiente oración. Para las terceras personas será she will not dance salsa. Ella no bailará salsa. Finalmente, su forma interrogativa. Como en las oraciones con do y das en simple presente, de la misma forma el auxiliar se pone al principio. En este caso will. A este le sumamos el subject pronoun más el verbo en su forma base, base form of the verb, más un complemento, y finalmente colocamos el signo de interrogación, en inglés question mark. Por ejemplo, will, el auxiliar, subject pronoun you, eat, el verbo en su forma base, complemento pizza. La oración quedará: will you eat pizza? No se olviden que hay que enfatizar porque es una pregunta al final. ¿Okay? Con terceras personas, will she dance salsa? ¿Bailará ella salsa? Be going to. Si recordamos, be proviene del verbo to be. Y cuando hablamos del verbo to be, utilizábamos tres auxiliares, los cuales son am, is, are. Por favor, voy a pedirles que se pasen el tema del verbo to be de las lecciones pasadas. ¿Para qué utilizamos be going to? Utilizamos para expresar intenciones, pero basados en evidencia actual. Be going to tiene una fórmula también para las oraciones afirmativas, negativas e interrogativas. En cuanto a las oraciones afirmativas, nos dice lo siguiente, que necesitamos un subject pronoun, un pronombre. A este le sumamos be going to,
más base form of the verb, el verbo en su forma base, más complement, un complemento. Por ejemplo, subject pronoun I, yo, significa be going to, I'm going to. Estoy colocando am porque en el verbo to be me dice que para el pronombre I yo utilizo am. Es por eso que es I'm going to. Le sumo el verbo en su forma base, eat. Finalmente, el complemento. La oración quedará, I am going to eat pizza. Para terceras personas, como she, será el pronombre personal, ella, she, be going to, que sería is going to. No se olviden que en el verbo to be me dice que para terceras personas, las cuales son he, she e it, utilizo is como auxiliar del verbo to be. Entonces será is going to. El verbo en su forma base, dance, y el complemento salsa. La oración quedará, she's going to dance salsa. En oraciones negativas. En oraciones negativas, como las de simple presente, utilizaré un negador. En este caso, el negador será not. Por ejemplo, la fórmula me dice que necesito un subject pronoun más el auxiliar del verbo to be con la negación not. A esto le sumamos going to más base form of the verb y finalmente el complemento. Por ejemplo, I, subject pronoun, más am, auxiliar del verbo to be, not, la negación. I am not going to eat pizza. Yo no comeré pizza. Para terceras personas, she is not going to dance salsa. Para oraciones en interrogativo, de la misma manera utilizaremos una fórmula. Por ejemplo, la fórmula nos dice que al principio de la oración utilizaremos el auxiliar to be. Esto dependerá de qué pronombre yo utilizaré para hacer la pregunta. Le sumaré un subject pronoun, un pronombre personal, más going to, adicionaré el verbo en su forma base, base form of the verb, más un complemento y finalmente el signo de interrogación. Por ejemplo, are you going to eat pizza? Para terceras personas. ¿Qué significa comerás tu pizza? Para terceras personas será, is she going to dance salsa? ¿Bailará ella salsa? No nos olvidemos que debemos de darle énfasis a la pregunta cuando nosotros la hablamos. Bien, pero ¿cuál es la diferencia entre ambos auxiliares? Por ejemplo, nosotros utilizaremos, como decíamos en la explicación anterior, will para decisiones rápidas. Por ejemplo, puede ser que yo haya trabajado en el día y esté cansado y sediento. Entonces, deberé de hacer una decisión rápida. Podría decir, estoy sediento, pienso que compraré una bebida. En inglés será, I'm thirsty, I think I will buy a drink. Utilizamos will también para ofrecimiento. Supongamos que vemos una persona cargando algo muy pesado. Entonces, yo le ofrezco mi ayuda. Le podría decir a la persona de esta manera, eso se ve pesado. Yo te ayudaré con esto. En inglés será, that looks heavy. I will help you with it. Utilizamos también will para realizar promesas. Por ejemplo, si alguien me contó un secreto, yo le diré, no te preocupes, no le diré a nadie. Don't worry, I won't tell anyone. También utilizamos para expresar rechazo a las amenazas. Por ejemplo, si hay alguien que nos está haciendo bullying, le diré lo siguiente. Si tú no paras, le diré a tu madre. En inglés será, if you don't stop, I will tell your mother. También utilizamos will para expresar rechazo. Suponiendo que nuestro profesor o profesora no nos escucha, yo diré, ella no escuchará nada que yo diga. She won't listen to anything I say. ¿Cuándo utilizaremos going to?
cuando hablemos de planificaciones anticipadas. Es decir, habremos realizado un proceso de planeación anticipadamente. Por ejemplo, sé que será fin de semana, yo planifico viajar a la playa con mis amigos. Entonces la oración será: yo iré a la playa la próxima semana con mis amigos. Como se trata de una decisión que fue tomada antes del momento de hablar, en inglés será: I am going to the beach next weekend with my friends. También utilizamos cuando existen señales de que algo probablemente sucederá. Por ejemplo, puede ser que haya comido algo que haya lastimado mi estómago, me haya hecho daño. Entonces podría decir: mi estómago me duele y pienso que vomitaré. En inglés será: my stomach hurts a lot and I think I'm going to throw up. Otro ejemplo: estoy observando un partido de fútbol, entonces veo que mi equipo está ganando. Podría decir: el resultado está 70-0. Ellos ganarán. En inglés será: it is 70-0. They are going to win. Pero ¿en qué casos utilizo cualquiera de los dos? Por ejemplo, yo utilizaré cualquiera de los dos cuando tenga que realizar predicciones. Suponiendo que yo veo el cielo en la noche, veo que está nublado, entonces yo diré: pienso que el día de mañana lloverá. En inglés será, en los dos casos, I think it will rain tomorrow. O podría decir utilizando be going to: I think it is going to rain tomorrow. Cualquiera de las dos es válida cuando vamos a realizar predicciones.